Proseguimos con la descripción del sistema nervioso central extracraneano y obviamente su relación muy íntima en cuanto a funcionalidad normal o anormalidades que pueda presentar en su fisiología, muy íntimamente relacionadas con las llamadas patologías vertebrales. En este sentido, vamos a ir viendo que una de las afecciones más comunes, más frecuentes, es el que muestra o presenta trastornos de la alineación de la columna vertebral. Vemos que, recordando lo mencionado en el video anterior, en una vista de frente, frontal, antero-posterior o posterior-anterior, como vimos en alguna de las imágenes del video recién terminado, que la verticalidad de la columna vertebral es una regla que no permite, decíamos, no tiene permiso la columna vertebral debe presentar incurvaciones laterales que automáticamente son clasificadas como de características anormales. En cambio, en una vista lateral teníamos una morfología muy peculiar de la columna que decíamos tiene una doble función: configurar una conformación anatómica propia del hombre y por otro lado también una función adecuada a las tareas que le toque desarrollar normal y habitualmente a toda persona. Veíamos entonces que a nivel cervical, el segmento vertebral inmediatamente ubicado por debajo de la base del cráneo, tiene una morfología lordótica, decíamos así, porque este es el nombre que se le da a la curva que muestra su comba, su convexidad en relación al plano anterior corporal. Sobre este punto agregaremos un criterio básico. Cuando hablamos de pérdidas o alteraciones de la incurvación, de las características de curvaturas normales o de la verticalidad absoluta de la columna vertebral, tenemos que tomar obviamente parámetros o puntos de relación para poder comunicar nuestro criterio o nuestro hallazgo en forma, digamos, universalmente entendible. Así vamos a ver que cuando tratamos de describir desviaciones en la verticalidad antero-posterior, una vista frontal o una vista dorsal de la columna vertebral en la que decíamos no hay permiso para incurvaciones laterales, vamos a tomar como parámetro el lado derecho de la persona, el costado derecho de la persona, para describir si la comba, la curva o la excavación, la concavidad, hacia qué lado mira. Así diríamos entonces que hay una escoliosis, que es el nombre, decíamos, de las desviaciones laterales anormales de la columna vertebral, a convexidad derecha o a concavidad derecha. Es decir, el lado derecho es nuestro punto de referencia. No podemos nosotros cambiar esos criterios de relación espacial, digamos. ¿Por qué? Porque a uno lo que le parece que la comba mira hacia el lado derecho, pongamos a nivel cervical, para otro puede ser que él no tome en cuenta la convexidad de esa alteración morfológica, sino que tome en cuenta la concavidad y diría entonces a concavidad izquierda. Pero eso crearía una serie de, digamos, de causas de desentendimiento cuando estamos tratando de comunicar a terceras personas los cambios, digamos, anatómicos dentro ya del rango patológico de la columna vertebral. Así que también cuando hablamos de las desviaciones o anormalidades de las desviaciones visualizables en una vista lateral de la columna, decíamos que hay curvas que muestran su concavidad hacia un lado y curvas que muestran su convexidad hacia un lado. Para eso vamos a tomar entonces como punto de referencia
así como para las desviaciones verticales tomábamos el lado derecho de la persona, en este caso vamos a tomar el plano frontal, digamos el pecho, por llamarlo de otra forma, la cara anterior, tóraco, abdominal y de cuello, para ir entonces estandarizando nuestra descripción. Diríamos entonces que hay una curva a concavidad anterior o a convexidad anterior. Entonces estaríamos modificando la gradación, digamos así, de las curvas anatómicas o la corrección y cambio completo de las curvaturas anatómicas y funcionales de una columna normal. Acá vamos a ver que en la morfología de la columna cervical tenemos una lordosis que es la descripción o el término técnico empleado para una curva de ese segmento vertebral que muestra su convexidad, la comba, la curva, el lomo de esa curva hacia el plano corporal anterior de la persona. A eso le vamos a llamar lordosis o curva lordótica. No estamos entrando en patología, estamos entrando, todavía digo, estamos en las curvas anatómicas y funcionales. Cuando vamos al siguiente segmento de la columna torácica, vamos a ver que allí la concavidad, el borde anterior de los cuerpos vertebrales, mira hacia la parte anterior de la persona. A eso le vamos a conocer como cifosis o curva cifótica. El segmento siguiente, que es el lumbar, vuelve a tener una curva similar a la cervical, así que le vamos a tener otra vez a la columna vertebral en su segmento lumbar con una lordosis, su convexidad mirando hacia el plano frontal de la persona, y el segmento final sacrococcígeo vuelve a tener una excavación, el borde anterior de sus estructuras corporales vertebrales mirando hacia el plano frontal de la persona. Nuevamente entonces a ese segmento le vamos a rotular como poseedora, digamos así, de una cifosis. Vemos entonces, para facilitar las cosas, si vamos del segmento vertebral cervical al segmento final sacrococcígeo, tenemos primeramente una curva lordótica con la convexidad mirando hacia adelante a nivel cervical, una curva cifótica con el borde anterior o la concavidad de la curva mirando hacia el plano frontal a nivel dorsal, nuevamente una curva lordótica con la convexidad mirando al frente de la persona a nivel lumbar, y una excavación cifótica nuevamente a nivel sacrococcígeo con la excavación mirando hacia el frente. Vamos a ver acá entonces cómo se manifiestan en estas gráficas, ya para facilitar un poco lo que pudimos haber explicado quizás en forma un poquitito poco entendible, pero el tiempo urge para no prolongar demasiado estos criterios. Vamos a ver que acá en la gráfica de la izquierda tenemos una imagen radiológica donde muestra unas curvas anormales, pero en sentido lateral, es decir, flexuosidades que van de derecha a izquierda. Y tenemos a este nivel entonces una curva a nivel dorsal inferior que se manifiesta en esta gráfica como una comba que mira o que muestra su concavidad hacia el lado derecho de la persona. Y si a esta persona, si a esta gráfica la tomamos en posición frontal, obviamente su lado derecho estaría acá. Y vamos a ver entonces que debemos siempre mencionar que en qué incidencia, si la radiación ha penetrado por el frente o por el dorso de la persona, normal y habitualmente penetra por el frente. Se toman las imágenes de la columna vertebral en condiciones, las reglas de la técnica radiológica implican colocar a la persona en posición de pie lo más naturalmente posible, como habitualmente esta persona adopta esa posición de pie, y con las radiaciones penetrando por el plano frontal corporal, es decir, una vista antero-posterior. Entonces vamos a ir unificando que la incidencia es antero-posterior y también de que la convexidad o concavidad van a ir mirando siempre hacia el lado derecho de la persona. Acá le tenemos a lo que debería ser, acá a lo que es
la desviación de esta persona. Acá le vamos a ver a la otra clase de curvatura, mirada en una vista lateral, independientemente de si se trate de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, la penetración o la trayectoria de los rayos X, vamos a tener una acentuación, en este caso a nivel dorsal, de la curva anatómica normal que vemos acá en la gráfica de la derecha, a donde la curva dorsal está presente, sí, pero no tan acentuada como en esta gráfica de al lado, que es la anormal. En este caso vamos a ver que la persona se presenta jorobada por una jiba, por una prominencia, digamos, dorsal, y que eso obviamente se manifiesta en el formato corporal general de la persona, y diríamos que esta persona tiene una jiba, una joroba, y técnicamente diríamos que tiene una cifosis dorsal, la curva cifótica, siempre cifótica, pero anatómica es una cosa. La acentuación de esa curva anatómica nos da entonces una cifosis acentuada que nos permite ver de esta manera en la imagen radiográfica lateral de esa región afectada. Y cuando hay una mezcla de ambas variedades de curvatura, la anteroposterior jugando en paralelo, en conjunto con unas desviaciones laterales, tenemos la llamada cifoescoliosis. En este caso vamos a ver que las imágenes deben ser obtenidas en un plano frontal para ver las desviaciones, el zigzagueo lateral de derecha a izquierda, que son las llamadas escoliosis, y la acentuación de una curva fisiológica anatómica, que es la cifosis. La convivencia, digamos, de ambas variedades de curvatura estaríamos dándole el nombre de cifoescoliosis. Acá tenemos a la descripción de lo que es una escoliosis. Cuando hablamos de escoliosis estamos entendiendo una curvatura en el plano coronal o frontal, es decir, el zigzagueo, decíamos, de derecha a izquierda. Cuando al mirar de frente una columna se observa una desviación de esta hacia la derecha o hacia la izquierda. La cifosis, cuando las alteraciones se observan en el plano lateral o sagital. En estos casos hay un aumento de la curvatura fisiológica anatómica de los segmentos afectados. Y la cifoescoliosis, que es la alteración combinada de las dos variedades recién mencionadas, y que hay una mezcla de cifosis y de escoliosis que toma el nombre conjunto de cifoescoliosis. Hay unos criterios para la clasificación de la escoliosis. Cuando hablamos de escoliosis, decíamos, estamos hablando de una desviación, de un zigzagueo en sentido lateral de derecha a izquierda en una imagen de la columna vertebral, una imagen radiológica o en una imagen tomográfica de la columna vertebral, y no estamos viéndole a esa columna en una incidencia lateral. Estamos juzgando nada más la conservación o la pérdida de la verticalidad anatómica que debe tener la columna en un plano frontal. Así que vamos a ver entonces que se altera esa alineación en el plano coronal o frontal y no en el plano tridimensional, porque ahí estaríamos agregándole ya una vista lateral, que no es el caso para el juzgamiento de una escoliosis. Vamos a ver que hay dos posibilidades de escoliosis y se debe nada más a una clasificación desde el punto de vista ya traumatológico para ver si requieren algún tratamiento específico correctivo o no, que nada más que pueden establecerse correcciones, digamos, relacionadas con un con un plan de ejercicios que vayan fortificando a los músculos vertebrales para corregir esas desviaciones. El límite, digamos, para ver si eso no necesario establece la corrección, es el grado de curvatura que presenta estas incurvaciones laterales de la columna vertebral o escoliosis. Cuando la incurvación es mínima por debajo de los 10 grados de curvatura, digamos que se considera como una
Desviación sí, una escoliosis sí, pero que no requiere precisamente un proceso correctivo activo, tipo corsé o en el peor de los casos una corrección con inclusión de un material correctivo quirúrgico. Pero la segunda gradación o graduación de escoliosis, aquellas que superan los 10 grados de curvatura, vamos a tener que se acompaña siempre de una rotación de los cuerpos vertebrales alrededor de su eje longitudinal. Es decir, que para ver una escoliosis en toda, digamos, su dimensión, en todo su esplendor, diríamos, debemos encontrar una desviación, un zigzagueo en sentido lateral de derecha a izquierda de un determinado segmento o de más de un segmento vertebral y además una rotación de ese segmento afectado con el alrededor del eje longitudinal vertebral. Esto último se visualiza en las imágenes como un desplazamiento de la línea imaginaria que une a las apófisis espinosas de las vértebras del segmento afectado hacia un u otro borde de los cuerpos vertebrales, perdiendo su ubicación anatómica normal, que es exactamente en el plano medio entre los dos bordes derecho e izquierdo corporales de cada vértebra. Es decir que cuando ese eje imaginario que une a las diferentes apófisis espinosas se desplaza hacia uno o hacia otro borde corporal vertebral del segmento afectado estamos hablando, vamos a tener los dos requisitos que hablan de una escoliosis que sí va a requerir ya probablemente algún tipo de corrección externa, digamos así. Acá le tenemos a una columna vertebral en una vista lateral normal. Acá le tenemos a la persona con una jiba dorsal, una acentuación de la curva sifótica normal, pero acentuada. Un hombre, digamos, con una joroba, una jiba, una sifosis. Y en las imágenes del lado de la derecha le tenemos a una imagen con la columna vertebral bien alineada como debe ser, y aquí con un zigzagueo de derecha a izquierda que sería una escoliosis. Vemos acá visualizada en forma bastante tenue, pero visible al fin, estas imágenes blancas, vamos a llamarlo así por su color directamente, radiorefringentes, que son los elementos que llamamos apófisis espinosas. Y vemos que a nivel de la máxima incurvación de este segmento vertebral, que sería el dorso lumbar, esta línea imaginaria que pueda ir uniendo a las diferentes apófisis espinosas del segmento afectado se acercan más hacia este borde corporal vertebral, alejándose del otro. Es decir que normalmente en una escoliosis vamos a tener una curva a una concavidad que mire hacia el lado derecho o una convexidad que mire hacia el lado derecho, siempre como punto de referencia al lado derecho de la persona, y por otro lado un desplazamiento de la línea de las apófisis espinosas normal y habitualmente hacia el perfil corporal cóncavo del segmento afectado. Acá tenemos imágenes radiográficas de la vértebra, perdón, de la columna vertebral con desviaciones laterales anormales. Sabemos que es frontal porque vamos a ir viendo que estas imágenes tienen normal y habitualmente un segmento en el cual la desviación lateral es más manifiesta, pero que siempre encontramos curvas compensadoras en los segmentos vertebrales inferiores y más habitualmente en los superiores del segmento, digamos, afectado por la incurvación patológica, y que requiere normal y habitualmente no solo una imagen radiográfica de la región afecta, que sería la que tiene la curva anormal con el desplazamiento de la línea de la apófisis espinosa hacia un perfil, generalmente decíamos hacia el perfil cóncavo corporal del segmento afectado, sino también buscar un poquitito las curvas compensadoras proximales o distales al segmento afectado, y que esa imagen, digamos, radiológica
que abarque todo el segmento vertebral desde su origen a nivel de la unión con el occipital hasta el coxis, el extremo final vertebral, y a ese estudio le llamamos espinografía. Ahí tendríamos entonces una imagen clara de cuál es el segmento afectado, poder medir la gradación de la curvatura del segmento anormalmente afectado y poder también ver las curvas compensadoras que tratan de mantener el eje de posición del cuerpo en situación más o menos adecuada para adoptar la posición erecta, aunque obviamente decíamos con las desviaciones visualizables ya en la parte, digamos, corporal externa de la persona. Tenemos acá una serie de procesos patológicos que van a ir predisponiendo a estas desviaciones laterales o anteroposteriores de la columna vertebral en grados anormales. Tenemos en estas imágenes los procesos degenerativos, digamos casi fisiológicos, que es la pérdida de la densidad mineral de las vértebras, lo que normalmente llamamos descalcificación, pero que el término técnico adecuado es el de desmineralización, ya que no es el calcio el único mineral, digamos, en déficit en estas estructuras óseas afectadas. Tenemos patologías congénitas como la médula de canal estrecho, en donde obviamente que la médula que debe ocupar este espacio encuentra poco espacio, poco lugar para su desarrollo. Tenemos enfermedades inflamatorias, algunas congénitas, perdón, algunas sistémicas, no congénitas, sistémicas, y de esa manera estamos entonces viendo las enfermedades degenerativas sistémicas que pueden también afectar no solamente las estructuras articulares del resto del cuerpo, sino también específicamente la que nos interesa en este caso es la de la columna vertebral, la afectación de la columna vertebral. Tenemos acá las llamadas discopatías, es la alteración anatómica o por consecuencia de la funcionalidad que le compete a esas estructuras que hace rato mencionábamos, que se interponen separan a una vértebra de la otra, que no tienen normal y habitualmente contenido cálcico y aparecen entonces en una imagen tomográfica o radiológica como estructuras radiotransparentes, alternando entre las estructuras radiodensas cálcicas, que serían los cuerpos vertebrales. Tenemos patologías infecciosas, entre ellas ya poco vistas actualmente, la lesión vertebral tuberculosa o mal de Pott, normal y habitualmente asentando en vértebras dorsales, acentuando la curva sifótica y dando esa imagen de persona con una joroba, con una jiba llamativamente sobresaliente. Vamos a ir viendo las patologías discales que pueden entonces alterar la morfología normal de estas estructuras intervertebrales y obviamente que ese proceso degenerativo o solamente afecta a las estructuras vertebrales que se ubican por encima y por debajo del disco afectado, o directamente también la patología discal va a alterar la amplitud y regularidad del conducto por donde se desplaza la médula espinal. Vemos acá en esta imagen directamente al opacificar la densidad del canal a donde se ubica la médula espinal, que esta patología vertebral va protruyendo hacia el espacio que le corresponde a la médula. Acá le tenemos a la médula de un grosor normal, aquí también, pero a este nivel vemos que se reduce, digamos, la amplitud del espacio que le toca ocupar a la médula se encuentra comprimida y obviamente con la sintomatología que al caso van a corresponder. Se trate de trastornos motores sensitivos o directamente mixtos. Tenemos afectación de la densidad de la vértebra o de las vértebras en este caso por una patología totalmente ajena a las estructuras óseas vertebrales, que serían las llamadas metástasis. Son procesos neoplásicos extravertebrales
pero que en la siembra a distancia a partir de ese foco primario encuentran a las vértebras como un punto en el cual su desarrollo es favorable y desarrollan entonces estos cambios en la densidad radiológica de los huesos vertebrales o aumentando la densidad de estas estructuras vertebrales en comparación a las densidades normales. Serían entonces las llamadas metástasis radiodensas, que también tienen una explicación en su fisiopatología, que sería la de formar entonces un proceso osteoblástico o de aumento de la estructura cálcica propia del hueso. Acá tenemos imágenes de las diferentes afectaciones, pero lo vamos a ver en detalle en otro video, del disco intervertebral, llamada discopatía. Tenemos acá a los discos intervertebrales, estas franjas que separan a una estructura vertebral de la otra, y que en estas imágenes superiores se mantienen, digamos, en condiciones normales. Entonces la amplitud que le corresponde al canal por donde se desliza o por donde se ubica la médula permanece de una amplitud normal. En cambio, a este nivel vemos que la alteración discal ha producido una invasión de su estructura o de parte de su estructura del disco intervertebral hacia el canal que le corresponde ocupar a la médula, y obviamente la compresión que ésta ejerce sobre esa médula espinal con las manifestaciones clínicas que van a ir aparejadas. Acá le tenemos en una imagen en donde se ha opacificado a la columna vertebral o se ha recurrido a un método en el cual la densidad de la médula espinal ha aumentado, aprovechando sus componentes histológicos, y vemos la densidad, la amplitud adecuada de la columna vertebral en estos segmentos, y acá una invasión de esta estructura que coincide con el disco intervertebral, que produce una marcada reducción de amplitud al espacio que le corresponde ocupar la médula. Así que serían entonces las patologías discales que invaden el espacio que corresponde a la médula y conocemos como hernias discales. Acá tenemos imágenes ya generales de escoliosis. Tenemos acá a otra patología que vamos a ver en su momento en otro video, que son los desplazamientos de una vértebra con relación a la otra. Vamos a ver cómo se denominan estas patologías y cómo se las describe en una comunicación hacia terceras personas, para ponernos de acuerdo en una nomenclatura que haga entendible lo que nosotros hemos encontrado en una imagen del segmento vertebral afectado y su comunicación posterior a terceras personas. Acá tenemos lesiones que afectan a la configuración corporal clásica, más o menos cuboidea, de un cuerpo vertebral. Acá tenemos una alteración, una reducción de la altura del cuerpo vertebral. Acá tenemos otra imagen de las mismas, y tenemos acá cómo puede manifestarse esa lesión ósea, incluso otra vez invadiendo el espacio que le corresponde ocupar a la médula espinal. En este caso no es el disco el que invade, sino es toda la estructura ósea destruida la que protruye hacia el canal que le compete ocupar a la columna vertebral. Tenemos acá desplazamientos. Acá vemos en esta línea cómo esta vértebra, la lumbar 4, se ha desplazado en sentido frontal anterior sobre la vértebra inferior, que es la lumbar 5, dando entonces un escalón graficado por estas líneas, que obviamente van a tener su repercusión en el contenido, que a este nivel ya no es de la médula espinal propiamente dicha, sino de la cola de caballo, de las raíces que van buscando sus sitios de emergencia para abandonar la columna vertebral. Nada más que ya imágenes de las diferentes patologías que podemos ir encontrando. En este caso, esta imagen puede corresponder a un aplastamiento vertebral por destrucción de las características histológicas propias de esta vértebra, por descalcificación, desmineralización, o por una invasión secundaria de una patología tumoral extravertebral, metástasis,
o directamente una malformación congénita de una vértebra que conocemos con el nombre de hemivértebra, rara, pero suele verse, como se dice. Son las imágenes de hemivértebra. Acá le tenemos a la cuneiforme en una vista lateral y obviamente con la deformación que eso va a traer aparejada. Acá le tenemos en gráfica a lo que estamos viendo en esta imagen radiológica, imágenes de desplazamiento. Tenemos acá a la imagen de desplazamiento de la quinta lumbar sobre la primera sacra de L5 sobre S1, dando obviamente un escalón bastante importante que hubiéramos visto si le dábamos esta línea para graficar el grado de desplazamiento y con las consiguientes modificaciones del espacio que le corresponde ocupar. En este caso decíamos ya a las raíces medulares finales, que son los llamados cola de caballo.